Hoy día vamos a tener la prédica de las 7 palabras y confío que sean palabras que dan vida a cada uno de nosotros. Cuando alguien muere, dice lo más importante que hay en su corazón. Y creemos y estamos seguros que cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, dejó muy claro todo lo que Él pensaba, lo que estaba en lo profundo de su ser, mientras Él padecía en esa cruz ignominiosa. Vamos a orar para empezar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día en que podemos reunirnos en tu nombre. Gracias porque en un día como este, Señor, se dio la libertad de nuestras almas. Queremos pedirte, Señor, que tú dirijas este tiempo, que tú estés con nosotros, en medio nuestro. Te entregamos este culto a ti, este servicio a ti. Y, Señor, te pedimos también que hagas la obra de la sanidad de nuestras almas, nuestros cuerpos, de todo nuestro ser integral. Gracias, Señor amado, porque pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunas particularidades de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En la medicina han establecido una palabra para el dolor intenso: excruciante. Son dolores que no tienen comparación y están basados en lo que nuestro Señor Jesucristo vivió en la cruz. Flavio Josefo, un historiador romano, que escribió en su libro Antigüedades Judías, habla acerca de cómo fue esta muerte. Cuando el condenado expiró, el gigantesco velo que cubría lo más sagrado del templo de los judíos se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, como si un rayo invisible lo hubiera destruido. Y la tierra tembló con un gran estremecimiento. Las piedras del monte se partieron sin que nadie las hubiera tocado. Se abrieron las tumbas del cementerio del valle de Josafat, que queda frente al Calvario. Y muchos cadáveres se pusieron de pie para ir en busca de sus familiares, y a pesar de que solo era media tarde, el sol se ocultó y el mundo quedó sumido en las sombras. Hay 4 causas de la muerte de nuestro Señor que se piensa fueron las que estuvieron ahí presentes en ese momento. ¿De qué murió Él científicamente hablando? Josefo dice lo siguiente: la crucifixión era una condena tan terrible que a Jesús le desmembró los órganos corporales. De lejos se le podían contar los huesos y las costillas. El médico Edward Albury, decano de la Universidad de Oxford y sobrino del legendario historiador inglés Arnold Toynbee, dice lo siguiente: debido a esa hemorragia terrible, tenía los siguientes efectos: desmayos y colapsos fugaces, pero constantes, a causa de la baja presión sanguínea que le sobrevino desde que lo estaban azotando en el palacio de Pilato, llamado Pretorio. Esos desmayos fueron los que lo hicieron caer al suelo varias veces cuando iba camino del Calvario. Los riñones, como es lógico, dejaron de funcionarle, lo cual le impidió conservar el poco líquido que le quedaba en el cuerpo. Por eso en su agonía dijo: tengo sed. Tuvo que haber sufrido una terrible arritmia cardíaca con el corazón desbocado,
el corazón tenía que latir más rápido porque había menos sangre y entonces hacía un mayor esfuerzo para poder mantener la vida. Bombeaba afanosamente una sangre que ya no tenía. El fisiólogo alemán Walter Herrnhut, que se describía a sí mismo como ateo, publicó en 1954 las conclusiones de su propia investigación. Yo no creo que este hombre fuera hijo de Dios, dice con energía, pero podría haberlo sido para resistir semejante tormento durante 3 horas. No sé cómo lo hizo, no conozco a nadie que aguante eso. Eran ya las 3 de la tarde y al pie de la cruz estaba su madre y aquel discípulo amado. El único que quedó entre los 12 que había tenido la valentía de seguirlo hasta la muerte. 50 años después, el gran filósofo Séneca, que era profesor del emperador Nerón, escribió esta frase: cuando un hombre se acerca a su fin, se ve solo lo importante o se conoce solo lo importante. Yo quiero compartirles en el libro de Lucas, el capítulo 23, los versículos del 32 al 38. Señor Jesucristo había pasado ya por algunos de los juicios ante el Sanedrín, estuvo ante Pilato, ante Herodes. Pilato, que era un hombre malo, era un gobernador, pero tenía sus métodos para poder seguir en el poder, mucho cálculo político. Y Herodes, que también era un rey que sencillamente quería verlo al Señor Jesús hacer algún milagro. Herodes pensaba que el Señor era un payaso para él. Frente a todo esto y a los latigazos que él tuvo que pasar, o que le infringieron 39 y más, ya cansado, él llega al lugar de la calavera, dice el versículo 33 del capítulo 23. Le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres hijo del rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Lo habían acusado falsamente a aquel que nos defiende ante el Padre. Lo habían sentenciado injustamente a aquel que es el juez eterno. Lo estaban flagelando indigna y atrozmente a aquel que nos sana y que nos libra del dolor. Se burlaban del Rey del universo, de aquel que nos trata con tanta dignidad y respeto porque nos dejó su imagen y semejanza. Obviamente, no sabían lo que hacían. Y es la realidad del ser humano en la actualidad que está alejado de Dios. No sabe lo que hace. No sabe que hay un poder superior, un Dios que quiere relacionarse con cada uno de nosotros y quiere darnos salud emocional, física, espiritual. Quiere sacarnos de nuestro pecado para llevarnos a estar junto a Él, mientras vivimos en esta tierra y también en la eternidad. Y a pesar de todo esto, a pesar del momento en el que Él estaba viviendo, nos deja el ejemplo de lo que Él había establecido que cada uno de nosotros debe hacer con su enemigo: orar por el otro. Dice así en Mateo 5:44, esa era su convicción: ama a tu enemigo, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Él estaba dando ejemplo con su vida de la realidad de perdonar a aquel que nos hace daño, a aquel que es nuestro enemigo,
como Él lo hizo con la humanidad. Para entender lo que Él estaba haciendo en la cruz, es importante conocer el significado de la palabra perdonar. Viene de una palabra latina, per, que indica una acción completa y total, y donare, que significa regalar. Él estaba regalando la vida a cada uno de nosotros. Él estaba dándose por completo. Y Él estaba absolviendo de culpas a cada uno de aquellos que estaban alrededor de Él, inclusive injuriándole. Nuestro Dios es perdonador. Él sabe que es necesario hacer esto. ¿Por qué? Porque si no, el pecado mata. Si usted no ha pedido perdón al Señor, si usted no ha recibido la satisfacción de sentirse perdonado, eso le provoca muerte. La culpa mata nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nos aleja de nuestro Dios. Por eso es que Él es un Dios perdonador. Cuando somos perdonados, existe libertad de la culpa y regresa el gozo de la salvación. Hay sanidad del alma. La palabra mismo da testimonio del no saber hacer bien las cosas, de insistir en el pecado. Cuando uno insiste en hacer lo equivocado, lo erróneo y lo que está lejos de la voluntad de Dios. Nehemías capítulo 9, versículo 17. Cuando uno está viviendo en pecado, lejos de Dios, es requerido el perdón, es necesario el perdón para poder seguir viviendo. Dice así en Nehemías 9, 17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Esa es la realidad nuestra y de aquellos que lo estaban rodeando. Pero aquí hay la voluntad de Dios para perdonar. Dice, pero tú eres Dios que perdona. Eres Dios que nos restaura, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. El ser humano tiene esa tendencia a alejarse de Dios, burlarse de su Creador, jugar a ser Dios. Pero nuestro Creador quiere acercarse para perdonarnos. Porque tú eres, Señor, bueno y perdonador, grande en misericordia para todos los que te invocan, el Salmo 86:5. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado, Salmo 139:4. Hoy y siempre, el perdón sana, hermanos. El perdón sana nuestras vidas, no solo al que lo recibe, sino que cuando lo hacemos entre los seres humanos, sana nuestro entorno. Es necesarísimo. Según un estudio de la Universidad de Harvard, dirigido por una doctora, Kathleen Long, el perdón tendría un impacto muy positivo en la salud mental a largo plazo. Se hizo una investigación, un estudio que contó con la participación de 54,000 enfermeras, quienes fueron interrogadas sobre sus comportamientos diarios y sus características en relación a la salud. Una de estas preguntas fue mencionar la frecuencia con que perdonaron a otras personas por convicciones religiosas. La respuesta fue comparada con la que entregaron acerca de su bienestar. Por un lado, los resultados arrojaron que las encuestadas que perdonaban se sentían más felices y tenían una mejor calidad de salud mental, mientras que las que no reflejaron distintos síntomas de patologías como depresión y ansiedad. Por eso el Señor viene a perdonarnos y dice en su palabra que para poder ser perdonados por Él debemos perdonar a los demás. Es una dinámica de sanidad de nuestra alma, el perdón. Tienen dos formas de medir esta actitud del ser humano, ¿no? La una es perdonarse a uno mismo, en este mismo estudio se lo menciona, y la otra es perdonar a los demás. Ambas técnicas de registro se utilizan para analizar muestras de trastornos de la personalidad. Estos estudios muestran que la carencia de ambas escalas, es decir, si no me perdono a mí, si no perdono a los demás,
si no busco ese perdón de parte de nuestro Señor, se relacionan los trastornos que puede tener con una serie de síntomas psicológicos como baja autoestima, depresión y trastornos de ansiedad. Es más, existen mayores posibilidades de que alguien perdone a otro con gran facilidad. Sin embargo, tal vez se encuentra muy complejo perdonarse a sí mismo, provocando emociones negativas e infelicidad. Destacan que el perdón intrapersonal como un acto de amor propio, ya que la persona no solamente reduce el efecto negativo emocional externo, sino que se preocupa por mantener una buena calidad de bienestar socioemocional y de experiencias personales. Gracias al ejemplo del Señor y su presencia, podemos extender el perdón y perdonarnos a nosotros mismos y también a aquel que nos ha hecho daño. Esta palabra que estamos viendo el día de hoy, la primera palabra, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que nos ha traído el día de hoy es sanidad. Cuando recibimos el perdón de Dios por nuestros pecados y cuando podemos, con un acto de amor, decir a otra persona, te perdono. Esta palabra nos da vida, porque nos da libertad para amar, para relacionarnos, para vivir sin culpas. Y lo más importante es que este perdón otorgado por el Señor cuando nos arrepentimos, nos abre las puertas del cielo para morar por siempre con nuestro Dios y Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, esa es la primera palabra. Las burlas a nuestro Señor Jesucristo continuaban. Le decían, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Le habían puesto un título sobre la cruz, ¿no? Este es el rey de los judíos, lo escribieron en griego, en latín y hebreo, ¿no? Y es que en realidad él es el rey sobre el conocimiento, sobre los griegos, el rey sobre las religiones en hebreo y el rey sobre el poder romano en latín. Y aunque el ser humano no entiende lo que a veces hace, la voluntad de Dios se cumple. Y aunque ellos pensaban que habían acabado con el Señor Jesús, lo que habían hecho era cumplir la voluntad perfecta de nuestro Dios. Porque la historia está sujeta al Dios de la historia. Nuestras vidas están sujetas al autor de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. En los siguientes versículos de Lucas, el capítulo 23, por favor leamos juntos los versículos del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En el libro de Marcos también se repite la referencia a estos malhechores. Era gente mala, eran ladrones, eran elementos que la sociedad no los quería y por eso los crucificaban. Tenían que pagar sus faltas,
por su violencia contra los demás. Pero hay una diferencia aquí entre estos dos hombres, que inicialmente estaban de acuerdo entre ellos en hacer lo malo. Algo ocurrió con uno de los ladrones. Y vamos a ver que se trata de esa confrontación con la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice uno de los ladrones, el versículo 39. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. ¿En qué estaba pensando ese ladrón? En la vida terrenal, en lo que todavía él quería hacer en este mundo, en su parte física, en esa restauración de la libertad que todos quieren. Y las personas que lo rodeaban al Señor Jesús también, porque le decían, sálvate a tú mismo, bájate de la cruz. Y es que cuando el ser humano no se confronta con la realidad de la eternidad, no cambia. Cuando se piensa que los pecados pueden seguir aumentando y acumulándose sin que haya en algún momento un juicio de Dios, la persona no se arrepiente. Hay que confrontarnos con la verdad, hermanos. Si no tenemos a Jesucristo en el corazón, tenemos condenación eterna, vamos al infierno. Y el ladrón, uno de los ladrones, vivía esa realidad. Pero algo ocurrió con el segundo ladrón, el versículo 40. Dice así, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes a tu Dios o tú a Dios estando en la misma condenación? Y miren, este hombre tiene un cambio en su corazón. ¿Por qué? Porque ahora tiene autoridad. Cuando uno conoce a Cristo, tiene autoridad. Autoridad en su casa para decirle a sus hijos, no estás bien. Autoridad frente a tu esposa, autoridad en la iglesia, autoridad que es dada por Dios a un hombre que ha sido renovado o es una nueva criatura. Nuestros temores en nuestra vida, muchos de ellos vienen por algún pecado, algunos no confesados, que aún no se han confesado. Pero este malhechor lograba decirle al otro, estás mal. En pocos segundos había encontrado a su Salvador, a su Señor Jesucristo, y ahora podía decir estas palabras. Y eso solo lo hace el milagro único de Dios, de cambiar los corazones. Ya estaba perdonado, ya conocía a Cristo. La Biblia solo nos da testimonio de estos intercambios de palabras, pero seguramente habían estado hablando un poco más. Y este hombre reconoció la divinidad en Cristo Jesús y por qué Él estaba ahí. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. ¿Qué estaba pasando con este malhechor? Se estaba arrepintiendo. Cuando usted y yo podemos decir, hice mal. El gran problema de nuestra sociedad es que no quiere dejar ver lo malo que hace y nadie acepta lo malo que hace. Entonces le preguntan al político, ¿usted robó? Dice, no. Y le preguntan al trabajador, ¿usted hizo todas sus horas? Y dice, sí, trabajó menos. Y los niños vienen con esa tendencia a mentir y no aceptar su pecado o su error. Si usted se arrepiente, usted va a decir, yo estoy distanciado de Dios, esto no le agrada al Señor y quiero ponerme a cuentas con Él, porque es un Dios santo y eres el Cordero perfecto. Él entendió este malhechor en pocos segundos. Y es que a veces muchas personas pasan toda la vida sabiendo de Dios, pero no conociendo a Cristo. Saben mucho de Dios y de la palabra, pero no conocen a Cristo.
Pero el que conoce a Cristo comienza a sanar su vida, sus corazones, por el perdón y por la confesión de los pecados. Y tiene que haber un cambio en la vida, hermanos, si no, no se ha arrepentido. No nos hemos arrepentido si no ha habido dolor como este hombre. Le dolía, le decía, oye, ya, tranquilo, no sigas, no seas necio. Ya vamos a morir por lo que hemos hecho mal. Mejor ahora pongámonos a cuentas con nuestro Creador. Mire lo que Él dice. Este es el Cordero perfecto. Lo dice en sus palabras. Este es el que no tiene mancha. La revelación que se le hizo a Juan el Bautista, ahora se le hacía a este hombre pecador arrepentido. Lo mismo que se le dijo a Juan el Bautista, este es el Cordero, ¿no es verdad?, de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora cualquiera que se arrepiente va a entender quién es Jesucristo. Y este hombre lo hizo en pocos segundos. Ese es el milagro de la nueva creación cuando usted y yo entendemos lo que es el pecado. Y esa es la manera. Ahora el ladrón arrepentido no se enfoca en la tierra, se enfoca en el cielo. En tan pocas palabras vemos toda la teología de la salvación, hermanos. Miren lo que pasa aquí. Le dijo a Jesús, acuérdate de mí ahora que nos bajemos de la cruz. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ya sabía, había escuchado del reino de los cielos. Y ahora se hacían realidad todas esas palabras. Estoy cerca de la muerte, cerca de llegar a donde mi Señor. Y sabía que el Señor Jesucristo era por sobre la vida y la muerte. Y por eso le dice, acuérdate de mí. Ahora pensaba en lo eterno. ¿Usted está pensando en lo eterno o solo en lo terrenal? ¿Estamos listos para ir delante de nuestro Creador? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está su actitud? ¿Cómo está su corazón? ¿Está tranquilo el día de hoy? Porque sabes que si hoy muere, irá a la presencia de nuestro Padre y nos va a decir, hey, bienvenido, bienvenido. Tú tienes visa para estar aquí porque yo te perdoné los pecados. Amén. Eso nos enseña este hombre que minutos antes era un malhechor y que ahora era un hijo de Dios. Porque piensa en lo eterno, en lo celestial, en lo que a Dios le agrada. El ladrón ora a Jesús pidiéndole que se acuerde de él. ¿Y sabe qué pasa con un corazón arrepentido? ¿Qué hace Dios con un corazón arrepentido? Lo escucha. Miren cómo responde nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesús le dijo, de cierto, con certeza, con seguridad, que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién puede decir eso? Solo Dios. Y saben que cuando uno acepta a Jesucristo como este hombre, ahora es parte de ese reino de los cielos. En estos pocos segundos, el Señor Jesús ya le daba autoridad a ese hombre y le daba herencia eterna. Nadie más puede hacerlo, hermanos. Nadie más puede sentarlo usted en los lugares celestiales. Solo Jesucristo. Esta segunda palabra nos deja ver que el arrepentimiento nos lleva al cielo. Por eso dice el apóstol Pablo, ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Los hijos de Dios ya tienen la herencia en el cielo. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Hermanos, lo que está diciendo el apóstol Pablo es que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Por eso no nos gloriemos en los hombres, no nos gloriemos en nosotros mismos, porque eso es vano. Todo es ya vuestro, es decir, no seguimos a ningún hombre, seguimos al Señor, porque Él nos ha dado herencia eterna. Incluso la muerte ya es nuestra. Sí, hermanos, ya es nuestra. Y en medio de lo que estamos viviendo en la actualidad, qué reconfortante es esta palabra.
usted sabe que cualquier cosa que suceda, el Señor Jesucristo le dice el día de hoy: de cierto, Nelson, te digo, de cierto, Juan, te digo, de cierto, María, te digo, que si te has arrepentido, si has pedido perdón por tus pecados, en este momento estarás ya conmigo en el paraíso. Esa es la segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo y nos orienta a pensar en el futuro, arrepentidos delante del Señor. Le estoy diciendo a Él: Padre, valoro tanto tu muerte en la cruz que lo demás no tiene mayor importancia. Hermano, si usted le pone prioridad al Señor y las cosas del cielo, usted se ha arrepentido. Si usted todavía sigue viendo al mundo y le gusta el mundo, no se ha arrepentido. No se ha sentado en los lugares celestiales. Está todavía sentado en este mundo. Y por eso es tan importante la actitud de este hombre y de esta palabra del Señor Jesucristo, que cambia la vida porque me enseña no solo que tengo un Dios perdonador y misericordioso, que dio su vida por mí para que ya no tenga culpa, para que ahora viva gozoso, libre, y para saber que todo lo tengo en Él y que tengo una vida eterna y que ya estoy en el paraíso si he puesto mi fe en Jesucristo, mi Señor y mi Salvador. Esa es la segunda palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. La tercera palabra que tenemos registradas en nuestra Biblia es: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Una vez más, en esta tercera palabra, nuestro Señor Jesucristo muestra preocupación por las necesidades de la gente. Aun cuando nuestro Señor pasaba por una agonía profunda, nuestro pastor acaba de explicar todo el dolor, el sufrimiento, no solamente físico, estaba cargando los pecados del mundo sobre sí, pero aún en ese momento, nuestro Señor pone a otros en primer lugar. No así mismo. Fíjense atentamente. En la primera palabra podemos ver a nuestro Señor intercediendo por sus enemigos. En la segunda palabra se muestra misericordioso. Escucha con gracia a un hombre pecador que se había arrepentido, que había entendido el poder de la vida de su Señor. Y ahora Él quiere creer en Él a este último momento de su vida. En esta tercera palabra, queridos amigos y hermanos, el Señor Jesús muestra el amor y la responsabilidad como hijo de velar por su madre. No solo porque esto era una obligación como parte de la cultura judía, sino más bien porque era su esencia, el amor y el cuidado, como el buen pastor. Como ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Ahora, dentro de este escenario, no solamente estaban aquellos que lo odiaban, que lo injuriaban, que se burlaban de él, que lo abofeteaban. También estaban gente que lo amaba y que sufría por él. Miremos lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 26. San Juan 19, 25 y 26.
Dice así: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Versículo 27. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Queridos hermanos, la primera expresión que nuestro Señor Jesucristo menciona es: mujer, he ahí tu hijo. Es interesante cómo el Señor Jesucristo se refiere cuando habla y se dirige con María, su madre. ¿Quién era María? María era una mujer escogida por Dios para traer al mundo en su vientre a Jesús. Una joven virgen que dispuso su corazón para ser madre, aunque pudiera ser rechazada y asesinada por la ley de los judíos. No había una justificación humana de que ella, sin haberse unido todavía con su esposo José, quede embarazada. Pero a ella no le importó esto, sino que ella dijo: Señor, hágase conforme a tu voluntad. Aquí está la sierva de Dios. Era una mujer que se realizó como madre y esposa. Mire lo que dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 6, versículo 3. Dice así. Leamos desde el 2, dice: y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Jesús tenía hermanas y se escandalizaban de él. Vemos entonces a esta mujer que no solamente fue madre del Señor, sino que también cumple un papel importante como esposa y como madre. María, una mujer que tenía debilidades y con la necesidad también del perdón de Dios por sus pecados. Tenía la necesidad de un Salvador, la necesidad del Cristo crucificado y resucitado. Romanos capítulo 3. Mire lo que dice el versículo 10. Romanos 3, 10. Dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Es interesante, hermanos, también que María encajaba dentro de este grupo de pecadores y de gente que necesitaba a su Salvador. Versículos 23 del capítulo 3. Mire lo que dice Romanos 3, 23. Dice, y 24: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Era una mujer que necesitaba un nuevo nacimiento. Fue esa mujer que responsablemente lleva a su hijo a dedicarlo al templo. Pero ¿qué está diciendo Jesús con esta declaración a María, su madre? Mujer, ahí está tu hijo. O mujer, ahí tienes a tu hijo. Es interesante que Jesús aquí mira por el cuidado de su madre. Sin embargo, la palabra que usa el relato bíblico es giné, lo cual significa mujer, y no usa la palabra méter, que significa madre.
¿Por qué no le dijo, madre, ahí está tu otro hijo? Sino que le dice con ternura, mujer. ¿Cuánta ternura habría expresado el Señor Jesucristo al ver a quien era su madre? Pero ahora le dice, mujer. Entonces esto no significa que el Señor le estaba faltando el respeto a quien fue su madre humanamente hablando. Al contrario, lo que nos deja ver claramente esta expresión, mujer, he ahí tu hijo, es que la autoridad maternal que María tenía sobre Jesús estaba llegando a su fin. Esa autoridad que María tenía para decirle, Jesús, vamos a lavar los platos. Jesús, vamos a estudiar. Jesús, vamos a aprendernos las escrituras. Jesús, para que te bañes. Jesús, cuidado el jarro. Estaba llegando a su fin. Nuestro Señor agonizando en la cruz. Se refiere a su madre María y le dice, mujer. Su relación humana con ella como madre había cambiado. Ahora Él sería el Salvador de su alma. Aquel que derramaría toda su vida para que ella tenga vida eterna. Y ahora sería su discípulo amado quien recibiría esta responsabilidad. Y ahí viene la segunda expresión de Jesús. En esta tercera palabra, hijo, 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 he ahí tu madre, recíbela, ella es tu madre, tú la vas a cuidar, tú vas a velar por ella, tú te preocuparás por todas sus necesidades. ¿Quién era Juan? Era hijo de Zebedeo y Salomé. Esto lo encontramos en Marcos 15 al 40. Escuchaba que algunos creen que Juan era primo de Jesús, pues atribuyen que hay una posibilidad que su madre fuera hermana de María. No lo sabemos con exactitud. Era el discípulo que sentía o que se sentía muy cerca del amor de su Señor. Si nos damos cuenta en el relato del Evangelio de Juan, podemos ver que el discípulo no se identifica a sí mismo como Juan, sino que siempre está mencionando el otro discípulo, o el discípulo amado, o el discípulo a quien Jesús amaba. Era aquel que tenía mayor confidencia con Jesús. Esto lo vemos en Juan 13, cuando estaba sentado a la mesa y él recuesta su cabeza sobre su pecho y le pregunta al Señor, maestro, ¿quién será el que te va a entregar? De los 12 fue el único que estuvo presente junto a la cruz de su Señor. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús con esta declaración? A Juan, hijo, ahí está tu madre. O hijo, ahí tienes a tu madre. Y vemos aquí que el Señor muestra compasión y amor por su madre. No iba a dejarla sola. Aunque María estaba perdiendo a su hijo, quien iba a morir en la cruz, ahora el Señor le da un nuevo hijo, alguien que iba a cuidar de ella. Juan ahora recibe una misión de cuidado sobre María. Lo que Jesús le dice a Juan es: te asigno la responsabilidad de mirar por ella. Por su bienestar. Ahora tú, sé un hijo para ella. Es una asignación que no se le da a los otros hijos de María. Era lo más lógico, que Jesús quizá busque a uno de sus hermanos para decirle: hey, hermanos míos, háganse cargo de María su madre.
Pero es interesante que no le dice a ninguno de ellos. Le dice a Juan. Esos hermanos que tenía Jesús, aquellos quienes ni siquiera creían en Él. El Señor Jesucristo hace una pregunta muy interesante y dice: ¿quiénes son mis hermanos y mi madre? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Queridos hermanos, esta tercera palabra debe cambiar nuestras vidas para ser fieles a nuestro Señor hasta el final. Todos habían abandonado al Señor. Se encontraba solo en la cruz. Pero vemos aquí a María y al discípulo amado, dispuestos incluso a perder su vida a causa de no avergonzarse de su Maestro, de su Señor. Seamos fieles hasta el final. Él está atento a todos aquellos que son fieles y que permanecen en Él siempre. Permaneced en mí, les decía el Señor Jesucristo. Solamente si permanecen en mí pueden llevar mucho fruto, porque apartados de mí nada podéis hacer. Así es como vemos el ejemplo de su madre María y el discípulo a quien Él amaba profundamente. Seamos fieles, hermanos, dispuestos a seguir siempre adelante, a creer en Cristo como nuestro Señor y Salvador, ahora y para siempre. Amén. Abramos nuestras Biblias, queridos hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27. Versículos 45 y 46. Mateo 27, 45 y 46. Y dice así: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es la cuarta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Algunas cosas interesantes, queridos hermanos, que podemos observar acerca de esta cuarta palabra es que el texto bíblico nos muestra en dos pasajes esta cuarta palabra. La tenemos en Mateo capítulo 27 y también la tenemos en Marcos 15. El Evangelio según San Mateo emplea la forma hebrea para Dios mío, que es Elí. Mateo emplea la forma hebrea, mientras que el Evangelio según San Marcos emplea la forma aramea para Dios mío, que es Eloí. Otra cosa interesante que podemos observar en este Evangelio según San Marcos es que revela que aquellos burladores romanos parados junto a la cruz no entendieron esta frase, pues pensaban que Jesús estaba invocando a Elías por el sonido de Eloí. Ellos pensaban que estaba diciendo Eloí como invocando a Elías. El doctor Lehmann Strauss, un comentarista bíblico, menciona que Martín Lutero se sentaba a estudiar esta cuarta palabra, una palabra profunda, una palabra compleja, una palabra difícil.
Y dice que pasaba largas horas sin comida ni descanso, meditando en su significado. Después de varias horas de silencio y meditación, alzaba su voz y se decía: ¿Dios abandonando a Dios? Interesante. Quisiera que abramos nuestras Biblias, hermanos, en el Salmo 22, el cual profetiza sobre el desamparo que sufriría Cristo en la cruz. Vamos al Salmo 22. Mire lo que dice aquí, versículos 1 y 2. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Queridos hermanos, hablemos un poco acerca de este salmo, el sentimiento que tiene el salmo, su desamparo, el desamparo del salmista. Creo importante observar el corazón del salmista David antes de ver el corazón de nuestro Señor ante esta declaración tan dolorosa. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el Salmo 22, versículos del 1 al 2, hermanos, el salmista lo que intenta decir y explicar es un silencio que estaba viviendo de parte de su Dios cuando él acudía a él con todo clamor y con toda oración ante su sufrimiento y la amenaza de sus enemigos. Vemos aquí cómo el salmista David, en sus palabras, una expresión crítica sobre aquellos momentos que estaba viviendo. Una expresión que sale desde lo más profundo de su interior, desde la sinceridad de su corazón, desde su humanidad. Qué lindo es ver, hermanos, en los salmos la sinceridad del salmista. Hoy en día es difícil ver un corazón que demuestra vulnerabilidad. Es difícil ver a un líder que demuestre su debilidad, su sufrimiento. ¿Cómo estás, pastor? Muy bien, con el gozo de Dios. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido y en victoria. Pero el salmista David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, nos demuestra con sinceridad lo que había dentro de su corazón. Podemos ver en las palabras del salmista una expresión crítica sobre todas estas cosas que vivía, que pasaban por su mente. Ahora hay algo interesante, si él se está quejando, porque este es un salmo de lamento, ¿dónde o cuál era la actitud de su pastor? ¿Dónde estaba el pastor del salmista? En el Salmo 23 vemos algunas cosas. El salmista describe a su pastor en el Salmo 23 como aquel que le trae provisión para que no le falte nada. El que trae descanso en pastos delicados. Quien lo cuida junto a aguas de reposo, y aquel que estará junto a él si algún momento pasare o anduviere en el valle de sombra de muerte.
Entonces no puede ser posible que ahora ese pastor fiel, bueno, cuidador, que apacenta, haya fallado a su carácter y a su promesa. Por consiguiente, no es que Dios se apartó de él, sino que su pastor estaba permitiendo todas estas cosas en la vida de David, pues tenía un plan con él y lo cumpliría aún si a David le costara sufrimiento y dolor. Queridos hermanos, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué se fue? ¿Por qué me pasa esto? Veamos ahora el desamparo que sufre Cristo por el lado de su Padre. El Señor emplea o recita el mismo verso del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y lo hace para expresar lo que había dentro de su corazón. Es un misterio, hermanos. Nosotros no podemos ver lo que Jesús sentía, lo que había dentro de él. Pero, queridos hermanos, no podemos considerar estas palabras como palabras simples, o considerar que fueron mencionadas con ligereza. Podemos ver claramente en estas palabras que Cristo predica que la profecía escrita por el salmista David acerca de sus sufrimientos ya se estaba cumpliendo. Fíjese en esta oración, Jesús ya no dice Padre, dice Dios. Esto nos puede llevar a pensar cuál era el sufrimiento que tenía el Señor. ¿Cómo se siente el Señor? Cristo se siente y se ve abandonado. Muchos de sus discípulos, la mayoría, hemos visto que Juan estaba ahí. Todos se fueron. Todas las multitudes que lo seguían, ¿dónde estaban? Cristo se siente desolado, abandonado, desamparado. Aunque puede ser, hermanos, un poco difícil de asimilar estas ideas, la explicación la abre, la entrega el libro de Isaías, capítulo 53. Abra su Biblia, hermano. Isaías 53. Leamos del 3 al 7. Dice así, 53, del 3 al 7, Isaías. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó
en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Pongamos mucho cuidado y atención en el versículo 4, que dice que fue su mismo Padre quien lo castigó, lo hirió y lo abatió. Su Padre que cargó, que quitó de nosotros el pecado y lo cargó sobre su Hijo. El castigo, el dolor que usted y yo debíamos recibir por parte de Dios, lo recibe Él voluntariamente, por amor. Cristo decide pagarlo por ti y por mí. Cristo decide sufrir lo que nos correspondía a nosotros, para que donde Él esté, allí también estemos nosotros. Queridos hermanos, encontramos en esta expresión la palabra central de todas las otras 6 palabras, pues revela el cumplimiento de la justicia de Dios en su Hijo. Que Dios debía castigar el pecado, que nosotros debíamos morir, que la paga de nuestro pecado merecía la muerte, pero Cristo se entrega y se pone por nosotros para recibir el castigo que te correspondía a ti y a mí. Segunda a los Corintios, capítulo 5, 21, y con esto termino. Mire lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo no conoció pecado, pero por nosotros fue hecho ofrenda, sacrificio por el pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa, hermanos? Justicia de Dios. ¿En quién? En Cristo. La justicia de Dios se satisface en Cristo. Es pagada la deuda para que nosotros tengamos libertad. Esta cuarta palabra nos permite ver la seriedad del sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros, y nos cambia para valorar su muerte y sufrimiento por nosotros. Luego de escuchar esta palabra, ¿aún quisiéramos vivir en el pecado? ¿Aún quisiéramos despreciar la sangre de Cristo? Vivamos solo para Él. Y como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Quinta palabra. Tengo sed. Acompáñenme al libro de Juan, el capítulo 19, versículo 28 y 29. Juan 19, 28 y 29. La palabra del Señor dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre,
Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Hasta el día de hoy hay diferentes opiniones acerca de quién realmente era Jesús. Por mucho tiempo se ha discutido si Jesús era quien decía ser. El ser humano ha buscado la manera de entender quién era Jesús. Y hasta antes de su crucifixión, le preguntaron por varias ocasiones a Jesús si él era el Hijo de Dios, si él era el Mesías. Los musulmanes creían que Jesús era un gran profeta, un gran maestro. Los agnósticos, por su parte, dudan de la existencia de Jesús. Y los ateos creen que Jesús es un mito, es una fábula. Por su parte, los budistas dicen que la verdad se encuentra a través de 8 caminos y si usted se esfuerza durante su vida, eventualmente podrá descubrir la verdad. El hinduismo dice que la verdad es ilusoria. Es como una mariposa que cuando usted quiere atraparla, ésta volará y no la va a alcanzar. Mas el cristianismo dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y esta mañana quisiera que entendamos a la luz de la palabra quién realmente es Jesús. El libro de Mateo nos dice que Jesús es Dios. Acompáñeme a Mateo capítulo 1, versículo 23. Mateo 1, versículo 23. Nos dice la palabra: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo dice, Emmanuel es Dios con nosotros. Por su parte, el libro de Juan nos dice que Jesús es el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Acompáñenme a Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo 14. Juan 1, versículo 1 y versículo 14. La palabra dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El libro de Juan y el libro de Mateo nos dice que Jesús es Dios, el Dios de los cielos, omnipresente, omnisciente, invisible e intangible. Dejó su trono y vino a este mundo para humillarse en la condición de hombre. Nació de una virgen en un pesebre y más tarde se rodearía de pescadores que serían sus discípulos. El testimonio de Jesús se vuelve fiel e impactante ahí en la cruz del Calvario cuando recibe sobre sí el peso de nuestra culpa. Siendo el Cordero perfecto de Dios, su humanidad se revela en la cruz cuando empieza a desangrarse, cuando empieza a deshidratarse y a padecer la angustia de la sed, lo que le vuelve íntimamente cercano a la necesidad del ser humano. ¿Ha sentido usted alguna vez sed? ¿Verdad que sí? Cuando el ser humano en la parte física siente sed, significa que su sangre ha perdido agua y la cantidad de sodio aumenta en la composición de la sangre. Y ahí es cuando el cuerpo siente la necesidad de sed y empieza a reclamar líquidos. Eso ocurre en la parte física. ¿Y cómo saciamos en la parte física nuestra sed? Bebiendo agua, bebiendo líquidos. Pero me pregunto esta mañana, y me he venido preguntando qué pasa en la parte emocional y en la parte espiritual. ¿Ha sentido usted sed de justicia? ¿Ha sentido usted sed insaciable de paz? ¿Ha sentido usted la sed de sentirse amado, de sentirse amada? ¿Ha sentido sed de compasión? ¿Qué es lo que sacia al ser humano este tipo de sed? Algunos dirán el dinero, otros dirán la profesión, otros dirán la religión y algunos tantos dirán el desenfreno y la seducción. Mas sin embargo, esta sed que tiene el ser humano es una sed de un Cristo Salvador en su vida.
el Cordero de Dios, el Dios que con nosotros, que lo confronta en su pecado, en su angustia y en su dolor. Es ese Dios que está caminando con nosotros, es Jesucristo el Salvador, que al ingresar al corazón del ser humano convierte su luto en gozo de salvación, su lamento en baile y su sed en fuente de vida que brota para vida eterna. Ese es Cristo, nuestro Salvador. Los estudios demuestran que el ser humano puede sobrevivir pocos días o algunos días, incluso semanas, sin comer alimento. Pero sin beber líquidos puede morir en pocas horas, dependiendo del nivel de deshidratación. Y es por ello que, fruto de esta deshidratación, ahí vemos a Jesús exclamando su quinta palabra y diciendo: tengo sed. ¿Y qué le acerca el hombre a su boca? Le acerca una esponja empapada en vinagre. ¿Qué es lo que el hombre de hoy le acerca a Jesús cuando está en la cruz del Calvario y en su desesperación por vernos perdidos? ¿Cómo responde el ser humano? ¿Qué le acerca el hombre y cómo responde ante el amor del Dios? Ahí colgado en la cruz del Calvario con sus ojos mirándonos, tratando de darnos una palabra que nos dé vida. ¿Cómo respondemos hoy en día a la sed de Jesús? Desde la antigüedad el hombre ha mezquinado la centralidad de su corazón a Dios, ha cuestionado de su existencia, de su poder, de su divinidad, y ha convertido a Jesús en un simple mito, en una fábula. Jesús se ha convertido en un caudillo, en un intento fallido de una revolución errada por conquistar el corazón del ser humano. Frente a la sed del Señor, el hombre le ha dado la espalda, ha sido inmisericordia, ha sido indiferente. Este mismo hombre que desde la antigüedad ha querido convertir y desarrollar su propio sistema de justicia basado en su maldad, le ha dado la espalda a Jesucristo, le ha dado la espalda a Dios. Este hombre, este ser humano, ha decidido sacarle de la constitución de su república, ha decidido sacarlo de la educación, ha decidido sacarlo de su hogar, de su matrimonio, y ha decidido sacarlo de su vida. Y usted se preguntará, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué el ser humano actúa de esta manera? ¿Por qué el ser humano da la espalda a ese Jesús que nos mira con misericordia? Porque hablar de Jesús incomoda. Contar la vida de Jesús perturba. Estudiar a Jesús es una afrenta. Mencionar a Jesús es hablar de religión. La esponja con vinagre empapada es acercada hoy por muchos con incredulidad e indiferencia, y se acerca a los labios de Jesús cuando decimos que no lo necesitamos. Esa misma esponja de vinagre le acercamos a Jesús cuando decimos que no estamos listos para recibirlo en nuestro corazón, cuando no estamos listos para servirlo, cuando decimos que somos muy jóvenes para permitir que Él irrumpa y perturbe nuestra libertad. Esa misma esponja con vinagre es levantada hoy por muchos que dicen que Jesús estorba en esta sociedad posmoderna. Ante la verdad de esta palabra que da vida y da significado a nuestra existencia, ¿cómo va a responder usted esta mañana? ¿Cómo va a responder usted ante la sed de Jesús? Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y vino a esta tierra. Se humilló y fue obediente hasta la muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para salvación eterna y para gloria de Dios. ¿Quién me dice amén? Porque Jesús es el pan del cielo para el hambre del mundo, es el agua del cielo para la sed de la tierra. Ese Jesús es la paz del cielo para la culpa del mundo. Jesús es el perdón del cielo para los pecados de la tierra. Eso y mucho más es nuestro Jesucristo, nuestro Señor. En esta mañana, queridos amigos y hermanos, bebamos el agua que Jesús tiene para nuestra vida. Dejemos que el amor de Dios se haga real en nuestra vida.
y que el regalo de la salvación sea esa fuente que brote para vida eterna. Dígale al Señor: ven, Señor Jesús, sí, ven a mi corazón, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Entra en mi corazón, perdona mis pecados y dame la salvación eterna. Que así sea, mis hermanos. Amén y amén. Sexta palabra. Acompáñeme al libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. ¿Ya lo tiene? Juan dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Tetelestai representa el sublime impacto de la perfección. La sexta palabra pronunciada por Jesús en la cruz del Calvario fue tetelestai, que significa consumado es. Esta palabra de origen griego fue usado en la antigüedad por varias razones. Vamos a revisar 4 razones por las que se usaba esta palabra en la antigüedad. La primera era cuando una deuda quedaba pagada. El deudor pagaba su deuda y decía a su acreedor: deuda pagada, tetelestai. Segundo, cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. El siervo le decía a su amo: tarea completada, tetelestai. Tercero, se usaba por los artistas, que al terminar su obra inspeccionaban su arte y quedaban complacidos por su obra. Entonces el artista declaraba: obra terminada, tetelestai. Y finalmente se usaba en el templo, cuando se iba a hacer un sacrificio por los pecados del pueblo. Se llevaba un cordero de 1 año. El sacerdote inspeccionaba que el cordero sea un cordero puro y sin mancha, y lo declaraba como sacrificio perfecto. Y el sacerdote declaraba: tetelestai, es el cordero perfecto. Tetelestai muestra a Jesús pagando una deuda, pero también terminando una obra. Si pudiéramos parafrasear a la época actual, tetelestai, consumado es, significaría misión cumplida. Era preciso y necesario un sacrificio que alcance la perfección. Hemos dicho y hemos estudiado que Jesús es santo, puro, sublime y eterno, y que Él no debía estar en la cruz del Calvario. Nosotros debíamos estar en esa cruz del Calvario. Mas, sin embargo, la justicia de Dios requería de un cordero perfecto para que cargase el peso de nuestra culpa. Y ese cordero perfecto fue Jesucristo. En el Evangelio de Juan, vemos como Juan reconoce a este cordero. Acompáñeme a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29 nos dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo era ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado de la humanidad. Ese Cordero que caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, que más tarde sería inmolado en una cruz del Calvario y que nos daría la salvación eterna. Era el Cordero perfecto de Dios que Dios había escogido. ¿Se ha preguntado usted alguna vez qué hubiera pasado si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario? ¿Qué hubiera pasado con su vida, con la vida de su familia, con la sociedad entera, si Jesús, ese Cordero, no hubiera muerto en la cruz? Es preciso entender que nada de lo que el ser humano, del hombre, haga o puede hacer para obtener la salvación eterna, porque la salvación no es por méritos ni es por obras, sino que es necesario un sacrificio perfecto, justo y sublime para cargar el peso de nuestra culpa y darnos esa salvación.
Cuando hablamos de un sacrificio perfecto, nos referimos a que lo que hizo Jesús en la cruz es completa y enteramente suficiente para que usted sea salvo. Lo repito, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario es enteramente suficiente para que usted sea salvo. En otras palabras, aquel que cree en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida no necesita de sacrificios, no necesita de penitencias, no necesita de rituales para acceder al trono de la gracia de Dios a través de Jesucristo y obtener misericordia y oportuno socorro. Lo digo nuevamente, aquel que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador no necesita de sacrificios, no necesita de penitencias, no necesita de rituales para acceder al trono de la gracia de Dios a través de Jesucristo para hallar misericordia y oportuno socorro. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios requería para satisfacer la demanda de nuestra culpa el sacrificio del Santo de los Santos, del Alto y el Sublime. Por lo tanto, Tetelestai es el cumplimiento de todo lo que se necesitaba hacer para la salvación de la humanidad. En otras palabras, Jesucristo en la cruz del Calvario estaba diciendo: consumado es. Padre, he cumplido mi misión, he terminado la obra ha quedado terminada para que tu plan perfecto se haga realidad en la humanidad. Cuánto gozo debe traer a nuestro corazón el hecho de saber que lo que era imposible para los hombres pecadores fue posible. Y lo hizo posible Cristo en la cruz del Calvario. Cargar con el peso de nuestra culpa por nuestros pecados, derramar de su amor y su misericordia y exclamar delante de los hombres y de Dios: consumado es. La deuda ha sido pagada, la obra ha sido terminada y la muerte ha sido vencida. Bendita la hora en que Jesucristo decidió ocupar mi lugar allí en la cruz del Calvario y a través de su muerte compró mi libertad. Y hoy me puedo sentir gloriosamente suyo por la eternidad. Bendita la hora en que Jesucristo desde la cruz me vio con compasión y su corazón fue movido a misericordia y me ofreció la salvación eterna. Y hoy puedo caminar libremente sin culpa del peso del pecado. Bendita la hora en que el Señor derramó de su gracia y de su amor sobre mi vida y me selló con su Espíritu Santo. Y por ese Espíritu Santo hoy con autoridad y valentía puedo llamarme su hijo. Bendita la hora de ese Cordero perfecto de Dios. Jesús no solamente terminó una obra en la cruz del Calvario, estaba empezando una nueva obra. Jesús terminó con la ley y empezaba el tiempo de la gracia. Jesús terminó con los sacrificios y empezaba una nueva era con el poder del Espíritu Santo sobre la vida de cada ser humano que ha decidido abrir su corazón y recibirle como su Señor y Salvador. Porque es el Espíritu Santo de Dios que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. La palabra dice que hallaréis poder cuando venga sobre vosotros del Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Es ese Espíritu Santo que nos da el poder y la autoridad para proclamar la palabra de Dios para el alma necesitada. Es el Espíritu Santo que nos confronta con nuestra realidad y nos permite regresar nuestra mirada al Cordero perfecto, a ese Cordero que quita el pecado del mundo. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de la historia, en una de sus obras dijo lo siguiente: Tetelestai es una gota de tinta en un océano de significado. ¿Esto qué quiere decir? Que la palabra Tetelestai se escribe con poca tinta, pero tiene un inmenso significado. Razonemos por un momento esta afirmación. Jesús cumplió con la ley, terminó con los sacrificios del Antiguo Testamento, pagó la deuda, desarmó los poderes de las tinieblas, nos hizo libres, nos justificó y al mismo tiempo comenzó una nueva etapa y nos selló con su Espíritu Santo. Y hermanos, todo esto es un océano de significado. Porque por gracia sois salvos
por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe. El Señor pagó la deuda de nuestros pecados, pagó mis pecados, pagó tus pecados en la cruz del Calvario. Aceptemos el amor que Dios nos entrega a través de su muerte en la cruz del Calvario. Consumado es una palabra que da vida a la existencia y que da un nuevo significado al ser humano. El ser humano sabe que Dios existe, porque hay un vacío en el corazón del ser humano que solo lo puede llenar Dios. Y el ser humano, el hombre, por llenar ese vacío, trata de construir puentes que le permitan acercarse a Dios. Puentes de religión, puentes de filosofía, puentes de ética y moral. Pero estos puentes son inestables, carcomidos por la culpa y por el pecado. Y quien trate de cruzar estos puentes ciertamente caerá y morirá. Y en ese afán del hombre por buscar a Dios, por llenar ese vacío, es Dios desde los cielos que regresa su mirada al hombre pecador. Y su corazón es movido a misericordia. Y decide abandonar su cielo y venir a esta tierra para poner como fundamento su humanidad. Y construir un puente entre los hombres y Dios, para reconciliar al mundo con Dios y devolver la esperanza al ser humano a través de la salvación eterna. Y esa es nuestra certeza, hermanos, la certeza de nuestra fe, que Cristo en la cruz del Calvario pagó completamente por la deuda de nuestros pecados. Tetelestai, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor Jesucristo ya había dado su grito de guerra. Él había... ¿Ahí? ¿Aló? Sí. Él había dicho, Tetelestai, cumplido es, hemos terminado. Pero también había pedido perdón por aquellos que le habían hecho daño, aquellos que lo habían enjuiciado, y que habían cumplido la voluntad de Dios a pesar de sus pecados, porque el Señor venía a morir por nosotros. Se había preocupado ya por su familia, había dejado establecida a su madre con su hijo, con Juan. Había dicho con todo su corazón, estoy llevando la carga del pecado del mundo. Decía, ¿por qué me has abandonado? E identificándose con nosotros, dijo, tengo sed. Yo conozco lo que tú estás pasando, lo que tú sufres, lo que tú anhelas. Yo sé, porque yo soy el sacerdote perfecto. Bendito sea nuestro Señor, que nos conoce. Pero también puedo decir, sí, cumplido está. Y nos deja ejemplo para que algún momento delante de nuestro Señor podamos decir, Señor, hemos terminado la buena obra, la carrera que empezamos cuando te conocimos en esa cruz ignominiosa. Ahora su última palabra, encomendando su espíritu al Señor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Y algo que hay que destacar es que la palabra estaba en su corazón. Todos estos textos, todas estas palabras estaban en la Biblia, en los Salmos. Él vivía lo que conocía acerca de Dios y hasta sus últimos días, sus últimos momentos, utilizó lo que estaba en su alma, la palabra de su Dios. Pero ¿qué significa, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu? Él sabía que el destino de ellos estaba en el seno de Abraham, en la presencia de Dios. Estaba mirando al cielo donde siempre miró. Y así debe ser nuestra vida, hermanos, mirando a nuestro Señor siempre, hasta nuestros últimos momentos. Acuérdense que Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero también había dicho, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos al Salmo 31, porque ese fue el salmo que
que él tenía en su mente y en su corazón. Su última palabra venía de este salmo de esperanza. En ti, oh Jehová, he confiado hasta lo último, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, tú me has comprado, tú me has salvado. A ti te pertenezco, oh Jehová, Dios de verdad. Encomendar al Señor nuestro espíritu o poner nuestro espíritu en sus manos significa que sabemos que todo comienza y termina con nuestro Padre Celestial. Todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, ya lo dice la palabra, nos vemos, existimos, dependemos de Cristo Jesús. Esteban también clamó lo mismo cuando él terminaba su vida siendo apedreado. Vamos al libro de los Hechos, el capítulo 7 y el versículo 59. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, recíbeme a mí, recibe lo más preciado que tengo. ¿Cuántos han recibido de sus hijos algo preciado? ¿No? Cuando los niños hacen su trabajo manual en la escuelita, ¿no? Llegan con mucha inquietud y alegría y dicen: aquí está, papito, lo que hice para ti, ¿no? Y a veces es una hojita con un garabato, ¿no? Pero es hermoso para nosotros. Encomendar a Dios nuestro espíritu es entregarle lo más preciado que tenemos, nuestra vida, nuestras motivaciones, nuestras actitudes, todo lo que nosotros somos. Así a veces seamos un garabato, ¿no? Pero Dios nos ama, nos crea con propósito y nos salva y quiere que le encomendemos a Él todo lo que cada uno de nosotros es. Pero ¿cómo saber si estamos haciendo aquello de encomendarle lo más preciado que es nuestra vida? Hay un principio que tiene que ver con la cruz, hermanos, y está en el libro de Primera de Pedro, el capítulo 4. Vamos a la epístola universal de Pedro, Primera de Pedro, el capítulo 4. Si usted está encomendando a Dios su vida, está padeciendo por Cristo. Si usted está muy cómodo y solo se siente bien y nunca llora, no se está tal vez identificando con los padecimientos de Cristo Jesús. La vida cristiana tiene unas partes dolorosas. Y sé que algunos de ustedes han sufrido o están sufriendo por la enfermedad. Pero vamos a ver lo que dice el Señor respecto a esto. Primera de Pedro, el capítulo 4, los versículos del 7 en adelante. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Estoy encomendando mi vida a Cristo, entonces procuro vivir en sobriedad, es decir, siempre, constantemente, con mi Señor, no dejándome llevar por el mundo. Y también vivo en oración, estoy buscándolo a mi Señor todos los días. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Soy amable, soy una persona que hospeda al otro, los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Y saben qué? Si yo estoy encomendando mi vida al Señor, miren lo que dice aquí. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Estoy trabajando para mi Señor. Cualquier cosa que yo pueda hacer para Él, lo hago con amor, con esa devoción. Es para mi Padre Celestial. Dice así, ¿no? Ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Usted está encomendando su vida al Señor? Esta frase, si bien es cierto, fue dicha por el Señor Jesucristo en el último momento de su vida, por Esteban y por muchos otros mártires de la iglesia. Quería decir también que estaban hablando en consecuencia con todo lo que habían hecho, entregados para su Señor. Versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 4, dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Encomendar mi espíritu al Señor es identificarme con los padecimientos de Cristo, y yo voy a sufrir por Cristo. ¿Ha sufrido por Cristo hasta el día de hoy? ¿Le duele en el corazón tal vez la persecución? ¿Tiene en su corazón tal vez tristeza porque usted se esfuerza por hacer la voluntad de Dios y tal vez su contexto y aquellos que lo rodean no lo aprecian? Y usted sigue orando. Y usted sigue insistiendo: Señor, te voy a honrar. Pero nadie sabe, hermano. Solo el Señor conoce tu corazón y cuánto está sufriendo. Cuánto está doliendo. Tal vez el esposo no lo aprecia, o la esposa no se da cuenta, o sus hijos no lo conocen. Pero hermano, continúa. Porque estás haciendo lo que dice aquí la palabra del Señor. No te sorprendas. Versículo 13, y eso es la llamada de atención para mí y para ustedes, y tal cual lo hizo el Señor en la cruz. Dice así: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El Señor moría en la cruz, pero había gozo en la humanidad, había gozo en el cielo. El Señor encomendaba su espíritu, pero con gozo, no había tristeza. El Señor tenía en su corazón la certeza de que había cumplido, de que había hecho todo, y que ahora se iba a sentar a la diestra del Padre. Y de esa misma manera nosotros hagámoslo. Perseveremos, hermanos. Sigamos adelante, porque va a haber un gozo mayor en el cielo. Perdone, restaure, entréguese por completo. Haga su devocional, búsquelo al Señor, esté enfermo y alábele al Señor igual. Eso es lo que Él le agrada. Eso significa que yo entrego mi espíritu. Versículo 14, 1 de Pedro 4, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Esto es un mensaje de esperanza. Gócese, hermano, entréguese por completo, encomiende su espíritu al Señor. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, no sufra por hacer lo malo. Algunos hermanos en Cristo dicen: pero estoy sufriendo, sí, porque me equivoqué, porque pequé. Bueno, pues eso es parte de la factura que hay que pagar, ¿no? Así es, pues, ¿no? Y a veces nos quejamos, pero hermano, hay una factura, ¿no? Pero miren qué interesante el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. ¿Está padeciendo como cristiano? Dele gloria al Señor. ¿Está pasando por una prueba a pesar que usted no hizo nada malo? ¿Hay persecución? ¿Hay dolor? Gloríese en el Señor. Glorifique a Dios por ello. Dígale: Señor, algo estoy aprendiendo y con este padecimiento me voy a parecer más a ti. Voy a tener la paciencia que tú tienes. Voy a tener el gozo que tú tienes. Voy a tener la fortaleza de espíritu que tú tienes, Señor. Gracias por el padecimiento. Gracias porque las cosas todavía no funcionan como yo quiero.
Gracias porque todavía ella o él no se arrepienten y voy a seguir orando. Eso es lo que está diciendo aquí y es lo que decía el Señor cuando encomendaba su espíritu, versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Por nosotros empieza la llamada de atención. ¿Por qué? Porque nos hace perfectos para un día estar con nuestro Padre Celestial. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Dice, si a nosotros nos disciplina, hermanos, ¿cómo será aquellos que no tienen a Cristo Jesús? Eso está diciendo Pedro. Y versículo 18 dice así, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? 19. De modo que los que padecen según la voluntad del Señor, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Las mismas palabras de nuestro Señor, las mismas palabras del Salmo 31, las mismas palabras de cientos y miles de cristianos que al final de sus días dicen, encomiendo mi vida a ti, en este final, así como lo he hecho en toda esta carrera cristiana, entregándome por completo a ti. Encomienden, queridos hermanos, sus almas al fiel Creador, sabiendo que a pesar de la prueba, estamos cumpliendo esa voluntad que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Y cobraremos fortaleza y tendremos gozo porque nos estamos entregando con felicidad al Dios que es veraz y confiable. El Salmo 31 dice, yo me encomiendo a ti porque en ti sí se puede confiar. Su palabra es veraz y confiable. Nosotros sabiendo que no solamente que Él nos va a ver y acompañar en el tiempo de la prueba, sino que la palabra dice que Él viene a rescatarnos. Él viene por nosotros y ya lo ha hecho, ya nos ha salvado. Pero hay algo vital en la confianza que usted tiene con el Señor, o la confianza que tiene al Señor. Dicen los que conocen acerca del ser humano, de la forma de pensar, que hay un elemento vital para desarrollar la confianza, y es la reciprocidad. Reciprocidad. Usted quiere confiar en el Señor, pero también el Señor tiene que confiar en sus hijos. Nosotros queremos sentirnos confiados en Dios, pero también nosotros tenemos que obrar de tal manera que expresamos con nuestra vida esa confianza. Es decir, sentir y experimentar a través de acciones reales y objetivas a lo largo del tiempo que la otra persona corresponde a esa confianza brindada con la misma confianza con la que le hemos confiado o compartido algo. Esto es algo recíproco. Si usted quiere que su confianza crezca en el Señor, usted también tiene que ser confiable delante del Señor. ¿Qué nos ha mandado a hacer? ¿Es usted confiable? ¿Estamos obedeciendo su palabra? ¿Tenemos esa amistad con el Señor que quiere decir, vosotros sois mis amigos si haced lo que yo os mando, tú obedeces, eres confiable? Sé que te vas a arrepentir, sé que vas a regresar al redil, sé que vas a estar ahí con tu corazón inclinado hacia mí, dice el Señor. Nuestro Padre Celestial ha hecho todo lo que necesitábamos y esperábamos en la cruz. Absolutamente todo. Y la pregunta ahora es, ¿estamos haciendo todo lo que nosotros debíamos en consecuencia a su sacrificio? Dice la palabra que al que más se le perdona, más ama. Y yo creo que es verdad. Yo le amo profundamente. Y yo sé que Él va a seguir obrando en nuestra vida. ¿Estamos confiando en Dios y estamos siendo confiables?
En el versículo 15 del Salmo 31, quiero que lo lean junto conmigo. El Salmo 31 y el versículo 15. Desde el 14. Mas yo en ti confío, oh Jehová. Otra realidad que vamos a ver en esta mañana y última palabra. Mas yo en ti confío, Jehová, tú eres mi Dios, y en tu mano están, ¿qué dice aquí? Mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Encomendar mi alma al Señor es entender que mis tiempos están en sus manos. Él sabe cuándo comenzó mi vida, cuándo terminó mi vida. Él sabe dónde voy a trabajar, qué voy a hacer, cuáles son mis dones, cuáles van a ser mis ocupaciones, mis relaciones. Mis tiempos están en sus manos. He encomendado lo más preciado que tengo a Él y entonces estoy sujeto a su voluntad. Mi destino está bajo su control. Ya lo dice un verso. Lo siguiente: envejece junto a mí, lo mejor está por venir. Al final de la vida que da significado al principio, nuestros tiempos están en la mano del que dijo, todo lo planeé. La juventud apenas sí muestra una parte. Confía en Dios, míralo todo, toda tu vida, y no tengas miedo, porque has encomendado tu espíritu al Señor. Esa confianza y serenidad es el secreto de la paz, de la verdadera alegría, queridos hermanos. Y ya son millones de hombres y mujeres a quienes Jesucristo les ha comunicado esta vida, este secreto, y les ha regalado el mismo don de su paz y serenidad. En esta última palabra en la cual Él encomendaba su espíritu al Padre, nos enseña que podemos tener serenidad, tranquilidad, porque nuestros tiempos están en sus manos. Y voy a pedirles que nos pongamos de pie, y si mi querido Mario nos puede acompañar con la alabanza. La pregunta es, ¿cómo vamos a responder a estas 7 palabras? Los soldados romanos y el centurión dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Podemos decirle, verdaderamente el Señor es el Hijo de Dios. Podemos recordar estas 7 palabras que me dan perdón, que me ayudan a entender la importancia de arrepentirme como el ladrón, que sé que mi vida está en sus manos como la de la Madre de Jesús, que sé que Él cargó todas mis faltas en la cruz, que tengo a mi amado Señor, que sabe lo que está pasando en lo más intrincado de mi corazón, que nadie ve, que conoce lo más profundo de mis ansias y mis necesidades, que no va a dejar mi vida a medias, y que ahora a mí me toca esa responsabilidad de reconocerlo y de entregarme por completo a mi Señor. Hay una 8ª palabra que es salve, que el Señor, cuando se aparece resucitado, le dice a sus discípulos. Y yo les digo en esta mañana, queridos amigos, solo nos espera vivir esa resurrección. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva, es eficaz. Aquí está tu pueblo. Señor, queremos vivir con estas 7 palabras en nuestro corazón siempre. Han sido y son muy importantes para mí y para todos nosotros. Queremos reconocerte como Señor y Salvador, pero también decirte que queremos vivir una novedad de vida, Señor. Como cuando tú les dijiste, salve, y estabas resucitado, y ellos entendieron en el fondo de su corazón que ahora venía algo nuevo. Yo te pido por mis hermanos ahora, Señor, que esa novedad de vida sea real.
Y te ruego, Señor, por las relaciones en casa. Señor, que tu Espíritu Santo sea llenando a padres, madres, hijos, y que podamos tener el gozo de vivir esta salvación.